hablará del Responder y el TaylorX y los nuevos datos para nuestra práctica clínica. Aníbal. Muchas gracias a las sociedades por la invitación y muchas gracias a ustedes que heroicamente todavía siguen persistiendo en el pecado de escuchar. Y efectivamente, tal como consta en el programa y tenemos además ahí en pantalla, vamos a tomar algunos nuevos aportes que generan hipótesis, como bien se dijo hoy la doctora Medina, que generan nuevos aportes, nuevas hipótesis, para la práctica clínica. Como ustedes ven, los estudios enunciados, Responder y TaylorX, quiere decir que vamos a abarcar tanto la subpoblación de pacientes con axila positiva como con axila negativa. Y en fin, podemos pasar a de qué se trata esto. Respecto a lo que se ha aportado nuevamente en los últimos meses sobre Responder, es una presentación del equipo del Dr. Kalinsky efectuada en la reunión de ASCO 2024, en las cuales ellos evaluaron la posibilidad de definir con la mayor claridad posible si todas las mujeres jóvenes con ganglios positivos merecen quimioterapia o de alguna manera podemos discriminarla de manera más eficiente. El tema es este. Nadie duda, ¿no?, de que el estado menopáusico es una variable dominante, al menos en la oncología mamaria. Ahora, el problema es que lo simplificamos tal vez demasiado. A mi criterio, vengo insistiendo con esto hace algunos años, lo simplificamos demasiado. Algo así como que las mujeres son premenopáusicas o posmenopáusicas, cuando en realidad sabemos claramente que hay lo que para mí es una tercera subpoblación, un tercer subuniverso, que son las pacientes perimenopáusicas. Entonces, el asunto es si la caracterización dicotómica usual en oncología mamaria es suficiente para tomar las medidas terapéuticas. A priori, clasificamos como premenopáusicas a todas las perimenopáusicas, ¿no? Es decir, más bien hacemos la selección negativa. Si no son posmenopáusicas, son premenopáusicas. Aquellos que provenimos de la ginecología sabemos que no es así. Entonces, primera pregunta, ¿todas las perimenopáusicas deben catalogarse como perimenopáusicas? En realidad, la etapa perimenopáusica abarca un periodo sumamente complejo desde el punto de vista, en particular, de la biología hormonal, con cambios muy profundos que ustedes conocen muy bien. Y el problema es que para establecer fehacientemente el estado de menopausia, la clínica, como vamos a tener un ejemplo del propio Kalinsky, la clínica es insuficiente y las determinaciones bioquímicas es necesaria una película. No hay una foto que pueda decirnos, bueno, si esta señora es pre- o posmenopáusica. Cuando les decía que la clínica es insuficiente, fíjense ustedes que esta es la definición de pre- o posmenopáusica del Responder, propiamente dicho, que tomando los periodos pasados sin menstruaciones desde la última producida, dice que será considerada premenopáusica toda aquella que lleve 6 meses o menos desde la última menstruación y posmenopáusica 12 meses o más. Es obvio que hay un gap. Entre 6 y 12 meses, nada. Y entonces la alternativa es recurrir a la edad, bueno, pero que no es suficientemente valedera. Entonces, el asunto es el siguiente. Hay una hormona que habitualmente se utiliza para definir la reserva ovocitaria, inmediatamente va a quedar en claro por qué, que este autor y su grupo de trabajo ha vinculado con la posibilidad de distinguir con más precisión a una mujer perimenopáusica en particular, a las premenopáusicas en general, pero perimenopáusicas en particular, si debemos adscribirlas a una u otra subpoblación. La hormona timuleriana, para aquellos que no vienen de la ginecología, es una hormona que está producida en un sector específico como es la granulosa del ovario, en particular en los folículos que técnicamente se designan como antrales y preantrales, que son los predecesores de los folículos de Graf. Por eso son útiles para establecer
reserva ovárica. Esta hormona aumenta gradualmente desde el nacimiento, tiene un pico en mujeres muy jóvenes, alrededor de los 25 años, luego empieza a declinar y se hace totalmente indetectable en la menopausia. Y entonces la pregunta es, si la determinación de esta hormona puede ayudar a distinguir mujeres perimenopáusicas que deberían ser adscribibles al universo de premenopáusicas con la prueba de 21 genes y las connotaciones que ello trae aparejadas desde el punto de vista del manejo terapéutico, o a la subpoblación de posmenopáusicas. Y si esta información puede ser entonces de utilidad para la recomendación de adyuvancia, dado que ustedes que conocen muy bien el Responder, saben que los resultados del estudio fueron totalmente diferentes para una u otra categoría. Muy bien. Esto es el ejemplo de un estudio muy importante hecho sobre poco menos de 30.000 mujeres, en el que se efectuó el seguimiento en la etapa perimenopáusica de diferentes perfiles hormonales. El gráfico que en este momento están viendo, lo único que quiere demostrar es la aleatoriedad con que se va desarrollando los cambios en las hormonas que habitualmente determinamos. Y fíjense qué diferencia con lo que ocurre a la derecha tienen ahora. Sí, FSH y LH que hacen su curva también, que es gradual y por lo tanto lleva tiempo. Y lo que pasa con la hormona antimülleriana, que es esa caída abrupta que se encuentra sobre el eje de la Y. ¿Cuál es la ventaja en última instancia de esta hormona respecto a todas las anteriores que hemos mencionado? Es que cuando cae, cae irreversiblemente y cae a pico. Entonces permite acotar los tiempos en que uno puede tomar las decisiones, ¿se ve, no? ¿Sí? Y que puede tomar las decisiones sobre si está enfrente de una paciente pre- o posmenopáusica siendo una peri. En realidad incluso tiene valor predictivo de la probabilidad de acaescencia de la menopausia. Observen ustedes en particular en el gráfico de la derecha, cómo de acuerdo a la edad de las pacientes más jóvenes o de mayor edad, pero siempre premenopáusica, el valor predictivo de los valores de hormona antimülleriana pueden tener una positividad de hasta el 80% más. Hechas estas aclaraciones respecto a de qué se trata el tema de la hormona antimülleriana, me perdonarán los ginecólogos que les es muy familiar, pero bueno, por eso la multidisciplinariedad de esta reunión. ¿Qué es lo que hizo el equipo de Kalinsky? El objetivo era claro, que era, como les decía al principio, refinar la subpoblación de premenopáusicas, incluidas dentro del Responder, ¿se acuerdan? Que era un estudio de un poco más de 5.000 mujeres, de la cual un tercio aproximadamente eran premenopáusicas, mediante la correlación de los niveles séricos basales de 6 hormonas diferentes. Para ello quisieron, recuerden que en Responder, bien digo, todas las pacientes son axila positivas, ¿no es verdad? Y entonces separaron a la subpoblación de premenopáusicas, que ustedes ven que en la diapositiva original está encomillado, y premenopausal encomillado, porque son aquellas que parecen premenopáusicas, incluyendo todo lo que acabamos de mencionar, aquellas que están en transición. Y las hormonas que se determinan no son naturalmente el estradiol, la progesterona, la hormona folículo estimulante, estradiol y hormona folículo estimulante son el binario habitual, pero como les decía, el problema es que son actores de película, no son modelos fotográficos. La hormona luteinizante, la inhibina B, y la hormona antimülleriana. ¿Y qué es lo que obtuvieron? Como ustedes ven, lo primero que se estudió es la interacción con el tratamiento. Ustedes saben que cuando uno quiere saber si algo tiene valor desde el punto de vista predictivo, uno de los modelos estadísticos más concretos es buscar el coeficiente de interacción. Es decir, si para supervivencia libre de enfermedad invasora tenían interacción con el tratamiento como covariable asociada. Y también, como queda claro en la diapositiva, la única que demostró esa interacción con el tratamiento recomendado, vamos a ver luego en qué vertiente, fue la hormona antimülleriana.
Se acercó un tanto la inhibina B, pero realmente no es práctico porque tiene tantos problemas como todas las demás, y el resto está muy lejos de la significación. Y entonces, la siguiente pregunta era, bueno, está bien, esta hormona puede ser útil. Ahora, ¿esto es un cisne negro? Es decir, ¿qué población vamos a poder discriminar de esta manera? Sin embargo, fíjense que tomando como valor de corte 10 picogramos por mililitro, porque es el habitual que se toma como reserva ovárica normal, para menopáusicas o premenopáusicas, o posmenopáusicas o premenopáusicas, llegan a la conclusión que el 21% de las pacientes estudiadas en Responder estaba equivocadamente rotulada, equivocadamente, si me permiten el encomillado también, ¿no? Equivocadamente rotuladas o consideradas premenopáusicas porque en su biología interna eran posmenopáusicas, ¿sí? Pero este 21%, que ya representa una cada 5, habitualmente es útil transformar los porcentajes en quebrados racionales porque parece más impactante, ¿no? Una cada 5 es muchísimo. Pero pasa una cada 3 cuando se evalúan en este contexto, en el mismo estudio, las mujeres de 45 años o más. ¿Por qué? Porque fíjense en la tabla que está debajo. La probabilidad de que una mujer de menos de 45 años tenga un perfil de hormona antimulleriana que la haga ascribible a la posmenopáusica es muy bajita, 2,9%, mientras que trepa rápidamente a un poco más del 14% y luego a más de la mitad en los sucesivos rangos etarios que están ahí destacados en el amarillo, sí se alcanza a ver el amarillo. Y entonces, tomando esa subpoblación de mujeres de 45 años o más, resulta que una de cada 3 que eran premenopáusicas a priori para todo concepto, biológicamente podían ser consideradas posmenopáusicas. Ahora, las premenopáusicas había que demostrar si la hormona antimulleriana, que nos distinguía así, pseudo-premenopáusicas, las convertía en posmenopáusicas al menos de rótulo, tenía algún impacto en los resultados terapéuticos. Evidentemente fue así, porque tomando nuevamente como cuña este valor de corte menor de 10 picogramos por mililitro o mayor de 10 picogramos por mililitro, resulta que lo que ustedes pueden ver es que en las pacientes que tienen menor de 10 picogramos, quiere decir que ya pegó la caída la hormona antimulleriana, no tuvieron ningún beneficio de la adición de quimioterapia, que es uno de los términos comparativos del responder, ¿no? Como pasa en TAYLORx. Lo cual quiere decir que se comportaron desde el punto de vista de la satisfacción con el tratamiento en cuanto a eficacia, como si fuera una posmenopáusica, no tuvieron beneficio. Mientras que en las pacientes con una hormona antimulleriana alta, que por lo tanto no está en pendiente ni presume estar en lo inmediato en pendiente, el beneficio para supervivencia libre de enfermedad invasora a 5 años, que es el seguimiento de Responder, fue muy alto, del 8% prácticamente, 7,8%. Acá tienen en síntesis, en tablas, más discriminado. Entonces, tenemos aquí a la derecha las pacientes con valores de más de 10 picogramos por mililitro. Y miren los beneficios de la quimioterapia. 4,4% para supervivencia libre de recaída a distancia, 7,8%, como ya dijimos, para supervivencia libre de enfermedad invasora. Mientras que en el recuadro, que se encuentra hacia la derecha, en ninguno de los casos hubo beneficio. Un beneficio negativo en cuanto a DRFS y un beneficio mínimo de 1,7%. E incluso, calculando otra vez la interacción, si fue significativa entre digamos, la determinación de hormona antimulleriana, dio una P de valor significativo, 0,019, ajustado según el resultado del Recurrence Score. El número de pacientes es un número interesante para un post-análisis, ¿no? Porque hay 213 pacientes que tienen la hormona antimulleriana baja contra 800 pacientes que tienen la hormona antimulleriana alta y pertenecen a una u otra de la población. Como conclusiones de esta presentación, entonces, las premenopáusicas
acá hay un corte de data en Responder que podríamos discutir si es válido o no, menores de 50 años, de 55 años, premenopáusicas menores de 55 años, con lo típico de valoración para estas pruebas genómicas, que son con tumores receptores positivos, es decir, tumores luminales, pero HER2 negativos, y todas con axila positiva, porque estamos hablando de Responder. Entonces, la hormona antimuleriana resultó un mejor predictor de beneficio de la quimioterapia adyuvante que el estado menopáusico informado, refiriéndose a por ello, ha tomado en cuenta la definición de Responder. ¿No es verdad? Tanto tiempo en la menorrea, pasado ese tiempo se adscribe a una de las dos categorías, o incluso, fíjense qué interesante, a cualquier determinación, a la determinación de cualquiera de los otros niveles hormonales, pero incluso a la determinación de cualquier combinación de los otros valores hormonales. Quiere decir que no es que estemos diciendo, bueno, la hormona antimuleriana es superior a la determinación del estradiol o a DFSH, sino incluso a la que puede proveer la combinación, que es lo habitual, de FSH más estradiol. Y resulta que esto, además, mostró tener que el riesgo es creciente de acuerdo a los valores de AMH, según los valores crecientes de la determinación de AMH, solamente para las pacientes que reciben endocrinoterapia, no para las que reciben quimioendocrinoterapia. Esto es absolutamente coherente con lo que acabamos de decir. ¿Se dan cuenta? Es decir, solamente aquellas que fueron tratadas, digamos, equivocadamente en cuanto a su encasillamiento de su etapa biológica, son las que mostraron una P significativa para esto. Y entonces, las pacientes con AMH sérica por debajo de 10 picogramos por mililitro, la conclusión es que no tuvieron ningún beneficio al adicionar quimioterapia a la hormonoterapia. Acá en el Responder no había pacientes luminales que no recibieran hormonoterapia, sea para supervivencia libre de enfermedad invasora como para supervivencia libre de enfermedad de distancia. Y fíjense lo que acaba de decir Kalinsky en St. Gallen. Quienes estuvieron en St. Gallen habrán visto que él hizo una presentación oral, ¿no? ¿Qué tumores receptores positivos aún requieren quimioterapia? Eso, que está en gris, fue el título de su charla, en el que se explayó sobre diferentes aspectos. Su última diapositiva contiene una serie de consideraciones personales, tanto es así que él encabeza la diapositiva diciendo "This is my opinion", esta es mi opinión, ¿ok? O sea, como decir, data al margen, esta es mi opinión. Y fíjense lo que dice, el considerar si pedir o no un ensayo genómico, siendo premenopáusica con ganglios positivos, no es una indicación absoluta para quimioterapia, a pesar de las guías actuales. Porque por el resultado del Responder, esto sería lo que corresponde indicar como terapeuta. Es decir, ustedes me dirán, bueno, esta es una opinión de experto, por supuesto, lo es, así, lo es decir, pero no deja de tener peso cuando quien lo dice es Kevin Kalinsky y lo dice en público, ¿no? Además, quienes recuerden el St. Gallen del 2023 habrán visto que en ejemplos de pacientes claramente premenopáusicas con ganglios positivos elegibles para Oncotype DX, no obstante, más del 70% les indicaron hormonoterapia aunque tuvieran axila positiva. Quiere decir que son muchos los expertos que están en estas condiciones. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, entonces, ¿cuál es la moraleja práctica de esto? ¿Cuál es la hipótesis práctica de esto? Dijimos que según los resultados en Responder, el 30% de las pacientes, porque eran 299 de 667, premenopáusicas a priori, pero mayores todas de 45 años, mayores iguales de 45 años, tuvieron una MH baja. La segunda carga, como se hacen los teoremas matemáticos, la segunda carga en realidad de hipótesis, es que si el resultado fuera que la hormona antimuleriana está así disminuida,
Recomendar un Oncotype permitiría identificar a las pacientes con resultados de 0 a 25, porque ese es el universo de responder, que podrían evitar la quimioterapia. Y me animé entonces a hacer el flujograma que tienen ustedes a la derecha. Si ustedes tienen una paciente premenopáusica con una edad mayor o igual de 45, para evitar multiplicar estudios que probablemente no rindan nada, porque les repito, las menores de 45 años, solamente el 3% tenía una hormona antimuleriana que la cambiaba de categoría. ¿Por qué no pedir una hormona antimuleriana basal? ¿Sí? Si la hormona antimuleriana viene mayor de 10 picogramos por mililitro, efectivamente esta señora no solamente parece, sino que es una premenopáusica. Tiene ganglios positivos, conforme a las guías estándar, le vamos a indicar quimioendocrinoterapia. Ahora, si por el contrario tiene menos de 10 picogramos por mililitro, tal vez el solicitar un Oncotype es un poco la clave. ¿Por qué? Porque está bien, la señora es posmenopáusica, pero tenemos que saber si su recurrence score está entre 0 y 25 o está por arriba de 25. Porque esto es válido solamente para las pacientes reclutadas en Responder, que excluyó, por razones éticas, por lo que se sabía de TAILORx, a todas las pacientes con recurrence score de más de 25. Entonces, yo la tengo, y acá me parece que esta señora es posmenopáusica. Sí, pero algunas menopáusicas, algunas posmenopáusicas requieren quimioterapia. Entonces, ¿qué necesito? El resultado del recurrence score para ver si está encuadrado dentro de los límites del responder. Este cuadrito ustedes lo han visto 1000 veces, ¿no? Que en este está reconfigurado, porque acá son solamente pacientes premenopáusicas y es el intervalo libre de recaída a distancia. Entonces, son todas mujeres menores de 50 años o premenopáusicas, hablemos de TAILORx o de Responder. Y en los códigos de colores, ustedes tienen los verde malva, que dice que son pacientes que no pueden esperar beneficio de la adición de quimioterapia. En los ocre, digamos, intensos que están sobre el lado derecho, son los que ciertamente van a recibir un beneficio importante de la quimioterapia. Y en el más suavecito, ese amarillo pálido de abajo, que es básicamente para una categoría de TAILORx y para el gran grupo de premenopáusica del Responder, la quimioterapia proporciona estos beneficios. La pregunta es qué vamos a hacer ahora con lo que se acaba de votar en San Galen. Porque el 85% del panel votó que consideran un piso lógico de beneficio para indicar quimioterapia, el 5% o más. El 85% viene de la suma de un 65%, digo yo con 5% me conformo, y otro 10% que dice, no, yo me conformo con menos. Es decir, 10%, o mejor dicho, exijo más, con 10%. Y si ustedes vuelven a la tablita, en el amarillito claro, en el amarillito pálido, está muy lejos del 5%. Apenas hay uno solo que supera el 3%, con un 3,1%. Y en el Responder, particularmente con la axila positiva, ninguno no llega ni siquiera a 3. Yo recuerdo en un advisory board en el que participaban mucha gente importante y yo me había metido a escondidas en la ciudad de Nueva York, que la doctora Mónica Morrow defendió esta cifra. Dice, para mí la quimioterapia no se debe hacer con menos del 5%. La verdad que todos dijimos, no, con 3 es suficiente porque resulta que por los inhibidores de aromatasa, por las antraciclinas versus MF, por los taxanos, por lo que quiera. Bueno, parece ser que Mónica tan equivocada no estaba, o por lo menos ahora hay alguien que cambió de idea. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, como dijimos que también íbamos a abordar el problema de la subpoblación con ganglios negativos, sí nos vamos a referir al trabajo que presentó la doctora Nan Chen. Los orientales nos confunden porque nunca sabemos si el apellido y el nombre está escrito como ellos lo escriben, primero el apellido, después el nombre, y entonces la doctora es Chen An o Nan Chen, del equipo del doctor Esparano, que han visto ustedes hoy una excelente presentación de la doctora Medina a propósito de esto, del impacto de las antraciclinas en pacientes que tienen un riesgo genómico alto medido por Oncotype
pacientes todas con ganglios negativos y, por supuesto, las otras condiciones que las hacen candidatas para tener este tipo de estudio genómico. Vamos a hacer, en primer lugar, una puesta en contexto. Criterio de eficacia. Criterio de eficacia, podemos referirnos al metaanálisis del IBCTCG de más de 100.000 mujeres, en que resulta que los regímenes con antraciclinas y taxanos están considerados como la quimioterapia adyuvante más efectiva en cáncer de mama temprano. Otro enunciado del mismo metaanálisis, no obstante, que es lo que llevó a la modificación de la práctica clínica, persiste incertidumbre acerca del régimen óptimo por la preocupación de si el beneficio para algunas pacientes puede ser insuficiente para justificar la toxicidad de estos esquemas, dado el riesgo a corto y largo plazo en particular el riesgo cardiovascular y la aparición de leucemias. Y se las voy a dejar ahí porque el otro lo vamos a ver después. Ahora, hay otro criterio que es el criterio de eficiencia. Ustedes saben que eficacia y eficiencia no son sinónimos en absoluto, ¿no? La eficiencia es la cantidad de recursos empleados para lograr un objetivo dado, mientras eficacia son los recursos necesarios para lograr el máximo objetivo esperable. Y entonces, en los criterios de eficiencia, todo el cuerpo médico en general ha resuelto que está bien que esa preocupación respecto a la toxicidad de las antraciclinas era suficiente como para inclinarse hacia otro lado. Y ahora la balancita dice, mayoritariamente nos inclinamos a favor de los esquemas de taxanos, de TC y distintas combinaciones. Y queda desacoplado del otro lado. Esto se ha estudiado de múltiples maneras, me disculparán los colegas oncólogos si la elección hubiera sido mejor a propósito de otro tipo de, pero estudios recientes en los que se tomaron datos de dos estudios del NSABP, el NSABP 2046 y el NSABP 2049, ven ustedes que a la izquierda tienen un forest plot en el cual para la subpoblación con receptores hormonales positivos no hallaron clínicamente beneficio y ustedes lo tienen recuadradito. Observen que en cuanto al estado de hormonosensibilidad, si la paciente es receptor negativo, sí tenemos tanto, digamos, el cuadradito con sus intervalos de confianza desplazado hacia la derecha, donde la adición de taxanos, de antraciclinas, perdón, era superior, mientras que no en la recepción en la población con receptores hormonales positivos. Y además, lo que pudieron encontrar es que no había una correlación demasiado, era bastante pobre la correlación matemáticamente hablando del número de ganglios comprometidos y la eficacia del tratamiento con la adición de antraciclinas. Porque uno podría decir, bueno, pero entonces, si yo tengo 4 ganglios positivos seguros y tengo menos, está bien, pero acá no quedó claro. Y entonces, volvemos al criterio de eficacia, y ahora sí, aparece el tercer renglón, que no debía estar en la diapositiva, porque en el mismo metaanálisis que tuvimos anteriormente, vuelvo a insistir, dice, ojo, está bien, hemos dicho que es el más eficaz, hemos dicho que realmente hay que tomarlo con mucho cuidado porque su toxicidad es muy importante. Ahora, hay una realidad que los datos muestran, que para mujeres con cáncer de mama temprano con suficiente riesgo de recurrencia, la combinación de antraciclinas y taxanos proporciona mayor beneficio que la de cualquiera de las drogas sola, de cualquiera de las drogas aisladas. Entonces nos dice otra vez. Bueno, otra vez. Entonces, vamos a ver si nos ayuda la genómica a propósito de esta selección, tal como nos ayudó en otras situaciones. Y ahí ya hubo intentos. Con Oncotype, por ejemplo, ya se ensayó el NSABP B28. Hace ya muchos años, 2017 creo que fue la primera presentación del NSABP y Oncotype, en el que ahí lo que se quería averiguar es si Oncotype resultaba pronóstico y predictivo para la población del NSABP B28, que eran pacientes con ganglios positivos aleatorizadas a recibir un esquema de antraciclinas y versus un esquema de antraciclinas y taxanos. Y resulta que
como se puede ver muy claramente en las curvas de la izquierda, la prueba resultó claramente pronóstica. Ven las tres curvas porque se acuerdan que en ese momento los valores eran distintos, esto es pre-Taylor, entonces era hasta 17, hasta 30 y más de 31 más. Entonces era claramente pronóstico, pero fracasó para establecer el poder predictivo de si podía recomendar o no la adición de taxanos. Eso queda muy claro en el forest plot, en que no vale la pena analizar cada uno de los ítems, pero ven que están todos sobre la línea de equivalencia. Muy bien. Entonces, a ver si podíamos suplir este fracaso, porque no fue en Cotay la única prueba. También hay algún estudio con Prosigna, etcétera, en que no pudieron. Es decir, todas las pruebas nos pueden decir o dicen que nos pueden decir, no voy a entrar en esa polémica, si a la paciente conviene adicionarle quimioterapia, pero no nos pueden decir qué quimioterapia, qué tipo de quimioterapia. Hace muy poco en Córdoba, por suerte no alcancé a contestar porque se acabó el tiempo, el doctor Santiago Vela, que no sé si sigue por acá o yo para Córdoba, bien que hace, es decir, Santiago, te quedaste ese buen mártir, estuvo a punto de preguntar si era posible, una pregunta del público, si era posible definir qué tipo de quimioterapia con Oncotype DX. Categóricamente iba a decir que no, le hacía señas de que no, que no. Por suerte no hubo tiempo de que se viera mi seña, porque resulta que ahora estamos con esta hipótesis que dice otra cosa. ¿Qué hizo el equipo del doctor Sparano? Recuerdan ustedes que la población de TAYLOR-X es una población muy grande, ¿no? Más de 10.000 pacientes. Y que había una rama de pacientes asignadas a quimioendocrinoterapia, que era la rama D, con recurrence score por encima de 25. Entonces, ahí había pacientes con quimioterapia, endocrinoterapia. Había que buscar cuáles habían recibido antraciclinas y taxanos y cuáles habían recibido esquemas sin antraciclinas. Pero había además otro grupo muy importante, que era el grupo que post-aleatorización, con recurrence con entre 11 y 25, post-aleatorización, le había tocado también quimioendocrinoterapia. De esa población general, 2.549 casos quedaron incluidos en el análisis que vamos a ver a continuación y que, repito, ustedes han visto muy bien hoy. Efectivamente, coincido con lo que mencionó hoy la doctora Medina, las poblaciones no eran poblaciones equilibradas, no podían serlo. Esto no es un trial aleatorizado. Por otro lado, tampoco es un trial, es una población proveniente de la estratificación de un trial aleatorizado, porque no fue criterio de estratificación, antraciclina sí o antraciclina no. Pero es obvio que desde el punto de vista del criterio médico, eran de mayor riesgo las pacientes a las que se les indicó antraciclinas que a las que se les indicó taxanos. Si nuevamente volvemos a los números absolutos, ven que tienen un peso razonable, ¿no? Un poco más de 400 pacientes tratadas con antraciclinas y más de 2.000 pacientes tratadas con taxanos. Y resulta que, ¿cuál fue el resultado primario de supervivencia comparando vis a vis versus uno y otro esquema, entendiendo por esquemas taxanos antraciclinas a las múltiples combinaciones que ellos subanalizan, pero creo que ello con absoluta certeza excede lo que un mastólogo puede hablar, eso seguro, ¿no? Peleen los oncólogos sobre las distintas curvas, pero pacientes que habían recibido antraciclinas y pacientes que no habían recibido antraciclinas. Y claramente se puede ver que en las pacientes con un recurrence score menor de 31, no hubo beneficio de adicionar, de recibir antraciclinas. Es decir, era perfectamente igual que hubieran recibido un esquema con o sin antraciclinas. Y en las pacientes con un recurrence score mayor o igual de 31, por favor, a los que lean el abstract de esta presentación, es muy gracioso cuando los autores dicen menor de 31 o mayor de 31. 31 no está en ningún lado. No, es sí, mayor o igual de 31, en cambio tiene un hazard ratio ajustado, porque es la comparación que enfrenta estos dos subgrupos, de 0.32 con una P claramente significativa, 0.09%, lo cual que representó que los esquemas con antraciclinas resultaron en un beneficio absoluto para esta subpoblación comparados con los taxanos de 5.1%. Por el mismo beneficio,
Claro, vos me haces porque ya viste lo de Sengalen, pero resulta que por 5%, perdón, MindAct, MamaPrint, resolvió que a todas las premenopáusicas había que hacer las antraciclinas. ¿Sí? Así que, y ahí, como están mezclados ganglios positivos y ganglios negativos, no se podía saber de qué hablaban. Entonces, esto fue muy interesante. Y si salimos del intervalo libre de recaída a distancia, que es lo que acabamos de ver, y vamos a otro tipo de indicadores, fíjense, la supervivencia libre de recaída a distancia. El beneficio 5.6% con un hazard ratio por debajo de 0.5. Es decir, 0.47 y una P también claramente significativa. Y si vamos al indicador más duro, ¿no? El que es, digamos, el objetivo final, particularmente son mujeres muy jóvenes, de overall survival, el beneficio absoluto 3.8% con una P, con un hazard ratio de 0.54, aunque la P es no significativa. Un hazard ratio de 0.54 de todas maneras es un hazard ratio respetable, ¿no es verdad? Entonces, algún subgrupo permite estimar un mayor beneficio. Hoy lo mencionó muy bien la doctora. Sí, las pacientes con tumores de más de 2 centímetros se beneficiaron más de la adición de antraciclinas. Seguramente hay otras covariables que nos están escapando porque los tamaños tumorales tal vez no son el mejor indicador del problema y de la severidad del tema, ¿no? Pero así fue. Y esto que también fue mostrado, es muy interesante, es el cálculo de los diferentes hazard ratio en función de los recurrence score. Las pacientes tratadas con TC, si vamos al gráfico de la derecha, que es más fácil, las pacientes tratadas con TC son el control. Como son el control, sus valores están siempre en 1. ¿Sí? Y lo que podemos observar es como en la medida en que aumenta el recurrence score, particularmente cuando pasa a los 30 y mucho más cuando pasa a los 40, por eso la flecha está con el gradiente que está en la tabla de la izquierda, la curva de las pacientes que reciben antraciclina se va abriendo y permanece abriéndose indefinidamente en todo el resto del escenario. La flechita más clara señala el valor de 31, que es el valor de corte. Es decir, queda esto claro. Incluso observen cómo los intervalos de confianza, que es el área asombrada de grisáceo, que ahí se ve mucho mejor que acá, que el área asombrada de grisáceo, que representa los intervalos de confianza de esa mediana para las antraciclinas, se va estrechando, al punto que incluso si lo miramos en la izquierda, los números a veces son más claros, aunque parezca mentira que los gráficos, con recurrence score de 45 más, ya incluso los intervalos de confianza están encuadrados dentro, ninguno de ellos excede la unidad. Acá no tiene ningún sentido ni es posible, sería una aberración calcular P. Pero cuando tenemos intervalos de confianza que se estrechan sobre la mediana, que nos está demostrando algo, tiene un valor adicional sumamente importante. Y entonces, como las conclusiones de este trabajo, a ver si alguna vez termino en tiempo, en las pacientes con receptores hormonales positivos, en este caso con axila negativa y un recurrence score mayor de 31, hubo un beneficio significativo con un hazard ratio de 0.32 y una P significativa en intervalo libre de recaída a distancia y de supervivencia libre de recaída a distancia, también con P significativa. Una tendencia mostrada solamente por el hazard ratio, pero no demostrada por ningún otro valor concreto. El beneficio fue más claro en los pacientes con más de 2 centímetros. A mayor recurrence score por encima de 31, mayor el beneficio. Ese es un indicador de predicción. Cuando la correlación de una variable afecta el desarrollo de la otra, ese es un indicador de predicción. Quiere decir que podemos creer, más allá de que es todo hipotético esto, ¿no? Y lo que sí está clarísimo, que es la primera vez que un estudio genómico identifica el tipo de quimioterapia más conveniente. No podemos decir hoy si esto es un acierto o será un pasajero y se demostrarán cosas en contrario. Pero hasta ahora todos fueron fracasos acumulados cuando uno pretendía, más allá de decir quimioterapia sí, quimioterapia no, quiero que me digas qué tipo de quimioterapia me vas a recomendar, eran todos fracasos. Bueno, esta es la primera vez que una prueba genómica
puede decir algo en función de esto que acabamos de mencionar. Tanto es así que parece haber influido subconscientemente en el panel de St. Gallen, porque fíjense ustedes que en el panel de St. Gallen, ¿qué quimioterapia recomendaría? Paciente posmenopáusica, ¿no? Con un recall record de 32. Y le dan un ejemplo. Paciente con un tumor de 2.4, grado 2, axila negativa. Antes de esto, yo no sé si 2/3 hubiera dicho que le hacían antraciclinas. No, seguramente no. No. Y otra cosa, tumor todavía más chico, 1.8 centímetros, pero grado 3, resulta que más del 70% dice yo le haré antraciclinas. A escondidas algo deben haber ido a leer de lo que iba a presentar la doctora Chen. Señores, ha sido un placer y muchísimas gracias. Sorry, me tengo que sentar porque no traje el aceite para la rodilla. Tenemos un espacio en honor a quien tenemos acá al frente. Una pregunta del auditorio, porque estamos pasadísimos de tiempo. Quedó todo muy claro, parece. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal. Gracias. Bueno, mientras tanto vamos a dar la última sesión en la última decusional de mastología, cuyo coordinador va a ser el doctor Luciano Casab, que es jefe de mastología del Instituto Milstein y expresidente de la Sociedad Argentina de Mastología. Primero va a hablar la doctora Gabriela Simato sobre prevención y cirugía del linfedema. La doctora Simato es mastóloga de Comodoro Rivadavia y staff del Sanatorio Modelo de Quilmes. Luego el doctor Gustavo El Valiente, que va a hablar sobre la obesidad y riesgo de cáncer de mama, que es médico mastólogo y miembro titular de la SAM. Y sobre salud sexual en pacientes con cáncer de mama, que va a hablar la doctora Eugenia Renati, médica ginecóloga y mastóloga, coordinadora de la unidad de mastología del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata. Bueno, los invito a todos. Gracias. Bueno, gracias a todos y gracias a los que se quedan hasta estas últimas horas. Gracias por la invitación a esta última sección, pero no menos importante. Vamos a hablar de prevención y calidad de vida, que es lo primero que hace en el consultorio cuando estamos frente a la paciente, es abocarnos a la patología, pero también tenemos que pensar cómo se sigue, ¿no? Con ese diagnóstico, con el tratamiento y cómo continúa la vida de la paciente, que para nosotros es ver todos los días algo diferente, pero para ella es algo único y muy importante. La doctora Gabriela Simato, que ya fue presentada, va a hablar de prevención quirúrgica y manejo del linfedema. Por suerte es una patología que vemos con poca frecuencia ya en estos últimos años en la era del escalamiento. Y acá creo que hay que diferenciar dos partes importantes en esta patología, que es el linfedema por patología, ¿no? Y el linfedema posquirúrgico. Así que la doctora ahora nos va a contar un poco cómo hacer para evitarlo y qué hacer cuando estamos frente a esa situación que es muy engorrosa e invalidante para la paciente. Me ha tocado vivir, ya cada vez vemos menos, pero las primeras pacientes en las que tuve contacto en mi carrera tuvieron linfedemas importantes y iban agarrándose el brazo y moviéndoselo para todos lados y la verdad que dificulta mucho su bienestar. Luego van a tocar el tema el doctor Gustavo Valiente, riesgo de cáncer de mama relacionado con la obesidad. Obviamente sabemos que la obesidad es un factor casi determinante en muchas enfermedades y principalmente en las que nos toca de cerca a nosotros, que es el cáncer de mama, con esas estrogenemias que tienen las pacientes obesas y todo el daño que producen en su organismo. Y por último, la doctora Eugenia Renati nos va a hablar de la salud sexual, que se toca muy poco en los consultorios, hablamos poco, salvo que las pacientes tengan alguna inquietud y nos lo comenten y nos digan,
doctor, me pasa tal y tal cosa, o no puedo así con mi vida desde que empecé este tratamiento. Así que ella nos va a ayudar un poco a orientar a nuestras pacientes. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer tanto a la Sociedad Argentina de Mastología como a la Asociación Argentina de Oncología. Bueno, me tocó este tema que, pese al descalamiento que hoy hay en el tratamiento del cáncer de mama, tanto en la cirugía como en los tratamientos posteriores, en la neo o en la adyuvancia, todavía se pueden ver pacientes que presentan un linfedema. Entonces, vivir con linfedema. Todavía, como les decía, 30 o más pacientes sobrevivientes de cáncer de mama. Obviamente que vamos a hablar al linfedema relacionado, ¿no? El linfedema crónico relacionado con el cáncer de mama. En una revisión sistemática, 7 estudios vieron que está asociados con la gravedad de este linfedema. Como dijo recién el doctor, interfiere en su vida en general, en las pacientes que presentan el linfedema, tanto en sus actividades diarias, y esto tiene un alto costo, tanto para la parte, digamos, sanitaria como para la propia paciente, porque son pacientes que tardan muchísimo, ¿no?, en revertir ese cuadro, son pacientes que a veces quedan con un tipo de deficiencia que no pueden realizar quizás sus tareas previas en cuanto a lo laboral y demás. Y si no, como decía, el tiempo que lleva a la recuperación. Se asocia también a limitaciones en la movilidad y esto obviamente está todavía más relacionado en pacientes obesas y en pacientes que también han realizado radioterapia. Y esto es un problema que se ve a largo plazo, no es algo que enseguida vamos a notar, sino que generalmente es luego de año, 2 años, vamos a ver recién esas pacientes con linfedema. Bueno, ¿cuáles son estas estrategias que tenemos que realizar para tratar de evitar la aparición de esta entidad? Bueno, uno, como ya se vino hablando y se está viendo, que es la desescalada del tratamiento, una educación preventiva, síntomas a identificar, hablar con la paciente, ¿no?, que ante algún cierto cambio en molestias, la poca movilidad, ahí también dice, ¿no?, que el ejercicio no influye ni aumenta el riesgo de presentar linfedema. Antes por ahí se les decía a las pacientes que dejen, ¿no?, su brazo quieto, no la movilización, que no se tomen la presión de ese lado. Bueno, todo eso obviamente que ya está desestimado. Medidas de reducción de riesgo, modelos de detección y vigilancia, y lo que muchas veces se utiliza son esas prendas de compresión profiláctica en caso de que se vaya presentando. Este es un estudio de la India donde precisamente se vio en 300 pacientes que realizaron vaciamiento axilar, pacientes obviamente de alto riesgo, dividieron durante 3 meses pacientes donde les hacían compresión y pacientes que no, y se vio que había una importante mejoría entre las pacientes que realizaron la compresión contra las que no. Luego tenemos las cirugías de prevención en cuanto al linfedema. Esto es, en el momento que voy a realizar la cirugía de la axila, son las cirugías que puedo llegar a hacer durante ese procedimiento. Uno es el mapeo reverso axilar, donde tenemos que ubicar esos nódulos o vías linfáticas a nivel de la extremidad superior, y otras son la reconstrucción linfática, que se llamaban antes de distintas formas, pero que hoy se reúne todo en lo que es la reconstrucción linfática inmediata. Bueno, con relación al mapeo axilar reverso, fue esto descrito ya en el año 2009, se utiliza para identificar y preservar los ganglios linfáticos que drenan al vaso y solo extraer los que se marcaron con tecnecio o durante, ¿no?, que uno extrae en el vaciamiento axilar.
Esto es, se administra azul o verde de indocianina en la parte superior del brazo o en la mano. Lo que tenemos que tener en cuenta son este tipo de, cómo se clasifica, perdón, a los nódulos. Tenemos crossover, que eso es cuando el nódulo tomó el tecnecio y además, ¿no?, lo que si yo le apliqué azul o verde, que eso significa que está drenando tanto del brazo como de la mama, y el nódulo que no va a ser, obviamente que crossover, es el que solamente tomó en el mapeo. Varios estudios durante estos más o menos 15 años vieron, aunque son trabajos un poco heterogéneos, pero en realidad todos llegaron a la conclusión de que la frecuencia de identificación del ganglio del brazo en el mapeo reverso es de entre el 40 al 90%, se pudo conservar tanto el nódulo como algunas vías más del 80%, y esto agrupado más o menos presentaron entre 4.1 a 12,2% del linfedema. Bueno, lo que se está esperando ahora, que ya está cerrado, es el Alliance, el trial A221-702, que lo que es un estudio fase 3 randomizado, 1 a 1, o sea, a unas pacientes le hago el mapeo y a otras no, y vamos a ver qué resulta luego de 36 meses de follow-up, si realmente tiene una utilidad y qué pasa también con esos ganglios que quedan en esa cirugía. Bueno, esto es el linfa es un estudio muy interesante también que ha visto la importancia entre el tratamiento conservador como la cirugía de prevención. Bueno, se vio una revisión retrospectiva, más de 90 pacientes, todas se les realizó vaciamiento axilar y algunas se les hizo linfa, que sería la reconstrucción inmediata, y a otras no. Y se vio que en el periodo de tiempo del diagnóstico del linfedema fue más o menos lo mismo entre las que se les hizo y no se les hizo esta reconstrucción inmediata, por lo que el tiempo para averiguar si realmente es beneficioso o no la cirugía, necesitamos obviamente que un follow-up muchísimo mayor. Aunque ha habido algún que otro beneficio, pero es como que todavía no está del todo claro. Entonces, en cuanto a las conclusiones de la cirugía de prevención, sabemos que el mapeo reverso es factible, la prevención de los nódulos todavía está cuestionable, se está esperando a ver los resultados del Alliance 221-702. Estas técnicas de reconstrucción inmediata están cambiando, los resultados tempranos son prometedores, pero bueno, lo que está cuestionable es en el tiempo cuánto es lo que les va a beneficiar a las pacientes realizar este tipo de cirugías. La necesidad de la paciente, entonces, ante esto necesitamos una mejor estratificación del riesgo, estrategias de tratamiento e intervención personalizadas, obviamente, y como siempre en todo, un enfoque multidisciplinario, validar nuestras indicaciones de intervención, y bueno, los principios de diagnóstico, definición y capacidad para seguir los resultados de la cirugía, obviamente que son fundamentales. Y luego, voy a ir más rápido porque ya no tengo tiempo, están las cirugías con carácter curativo, que pueden ser reconstructivas o reductivas. Las reconstructivas tenemos las anastomosis, y si no tenemos el trasplante de los nódulos en el sector donde necesitamos. Y las reductivas, el gol estándar hoy día es la liposucción. Esto sirve para minimizar o eliminar las terapias que nombré anteriormente para ayudar mejor a las pacientes en su calidad de vida. Lógicamente que para saber qué voy a aplicar a esas pacientes tenemos que siempre tener en cuenta los estados del linfedema, que nos podemos ayudar con la inmunofluorescencia del verde indocianina y ver si tenemos permeabilidad en esas linfas, bueno, cómo están actuando y demás.
Voy a ir más rápido. Luego tenemos las terapias descongestivas complejas y estas terapias, bueno, se van a acoplar, lógicamente, a este tratamiento para poder beneficiarlas. Esto es, dentro de las terapias, como les dije, es la liposucción, que obviamente que son cánulas bastante grandes, ¿sí? Va a través de todo el brazo, y eso es ya cuando tenemos también más depósito de grasa para poder dar alivio a la paciente. En cuanto a la anastomosis al bypass linfovenoso, ahí tenemos, obviamente que esto es microcirugía, se hace con aumento, con material de sutura no reabsorbible de 9,0 o 8,0. Y lo que se vio en ese trabajo es que al analizar luego los tejidos, hubo una disminución en la fibrosis de la dermis y una expresión en el factor de crecimiento B1, con lo cual disminuye la inflamación, la hiperkeratosis y la proliferación del epidermis. Bueno, las controversias, como les dije recién, mejora la linfoangiogénesis, activando así las nuevas vías y pudiendo realizar la función básica que es como una bomba. Puede ser ortotópico o heterotópico. Existe mucha literatura y narrativa, pero es muy heterogénea, y los sitios dadores, bueno, puede ser la axila, submental, bueno, el tóraco lateral y supraclavicular, cervical o mental y mesentérico. Nada, los resultados hablan de las distintas variabilidad que hay según el método que empleemos, y las indicaciones en cuanto a la anastomosis o al traspaso de los ganglios. Tenemos para casos un poco más leves la anastomosis, esto es falla en el tratamiento conservador, celulitis recurrente, linfáticos funcionales, mínima fibrosis o depósito de grasa, la presión en las venas tiene que ser normal y apenas un mínimo edema. En cambio, para el trasplante de los ganglios ya tiene que ser en los estadios muchísimo más avanzados. Bueno, esto es un algoritmo que ellos estaban manejando, pero que no es tan estricto, porque uno, como han visto, pueden ir mezclándose, ir circulando, depende de cada caso, porque esto también va a ser bien personalizado el tratamiento en las pacientes, ver cuál es lo que domina, si es el edema, si es la grasa, y a partir de ahí ver cómo comienza uno a hacer el tratamiento, cuál es ese beneficio que ha obtenido la paciente, si tengo que repetir. Pero bueno, esto es lo que están más o menos manejando. La calidad de vida obviamente que se vio que es mejor, aunque todavía falta tiempo como para poder evaluar mejor a estos tipos de tratamiento. Acá pueden ver que tanto las cirugías como los otros tratamientos están en las guías de la NCCN. Y como conclusión es que la cirugía de prevención está ganando, ¿sí? Acción. La durabilidad de la prevención de estos tratamientos todavía es desconocida. El mapeo retrógrado es algo fácil de aplicar y quizás también tenga su beneficio. El tratamiento quirúrgico necesita siempre de un equipo multidisciplinario y puede reducir los síntomas, pero bueno, como les dije también anteriormente, el tema es ver qué beneficios a largo tiempo, ya que esto se instaura en bastante tiempo, el beneficio de estos tratamientos precisamente a largo tiempo. Listo. Gracias. ¿Con cuál voy para atrás? Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos.
Antes que nada, agradecer a la Sociedad Argentina de Mastología y a la Asociación de Oncología Clínica por la convocatoria. En este caso, bueno, vamos a hablar sobre una sesión que estuvo conformada por 3 presentaciones, duró más o menos 1 hora y algo, y se habló sobre los mecanismos de riesgo relacionados con la obesidad para cáncer de mama y los enfoques de reducción de riesgo. Y todos en este auditorio sabemos que la obesidad está relacionada con un aumento del riesgo de cáncer de mama posmenopáusico y el aumento de la mortalidad por cáncer de mama, no solo por cáncer de mama, sino el aumento de la mortalidad por todas las causas luego del diagnóstico de cáncer de mama. Sobre todo, lo que se ve es el aumento en pacientes con obesidad grado 2 y la obesidad grado 3 u obesidad mórbida. Y lo que vemos y lo que realmente llama la atención es que el diagnóstico de obesidad ha aumentado, se ha duplicado en los últimos 50 años y el de obesidad severa se ha cuadriplicado. Y esto tiene mucho que ver, y lo que se estudió y lo que se vio es que a la edad de 20 años, ¿sí? en los jóvenes, en la década de los 40, de los 50, de los 70, alcanzaban la edad de 20 años con un peso normal. No así en la generación de los millennials, en la generación X y en la generación Z, y esto tiene mucho que ver con lo anterior, ¿sí? Con los diagnósticos de obesidad más avanzados a medida que avanzan las generaciones. ¿Y cuáles son las razones del aumento de peso en la edad adulta temprana? La disminución de la actividad física después de la adolescencia, la mayor actividad laboral, la mayor actividad fuera de casa, lo que hace que aumente el consumo de alimentos más obesógenos, faltas de habilidades para cocinar y seleccionar los alimentos, y se ha visto que 2 o más comidas rápidas, ¿sí? A la semana aumentan ese riesgo de obesidad. Una alta retención del peso posparto, mayor de 5 kilos. Esto hace que este alto peso antes del embarazo, en pacientes jóvenes y bajo nivel socioeconómico, esta retención sea más pronunciada, y esto se vio que podría atenuarse con una lactancia prolongada mayor de 6 meses y adicionarle ejercicio de intensidad moderada. A todo esto hay que sumarle además una predisposición genética y epigenética, ¿sí? que hace que esto sea más elevado. Y las razones del aumento del peso en la mediana edad, ya un poquito más avanzado, también la baja actividad física, una dieta deficiente no en cantidad sino en calidad, una disminución de la masa muscular y la tasa metabólica que está relacionada con la edad, sueño insuficiente y algunos medicamentos de uso común que pueden también influir. Y la epigenética tiene mucho que ver, y sus mecanismos de regulación, con estos casos en particular. La dieta y los factores ambientales son reguladores claves en estos procesos epigenéticos, y sabemos que la regulación epigenética es un proceso dinámico, irreversible y reversible en muchos de los casos, ¿sí? Y lo que se vio es que estos mecanismos, ¿sí? de regulación epigenética están relacionados con la metilación del ADN, con modificaciones post-translacionales de las histonas, los non-coding DNA y factores de remodelación de la cromatina. Y lo que podemos ver acá en el centro de este esquema es el genoma, lo que uno ya trae en su ADN como composición básica, ¿sí? Y que esto está relacionado o está influido por factores ambientales y esta epigenética que va a influir en este genoma también está relacionado con microbioma,
¿sí? Y con la herencia que traemos de generaciones anteriores, que es la epigenética transgeneracional. Todo lo que ha influido en nuestros antepasados también queda impreso en el ADN y esto también va a influir en nuestro genoma. Y esto, sin dudas, va a generar una variación fenotípica, una variación metabólica que a su vez va a generar un feedback que va a actuar sobre nuestro genoma en esta predisposición a la obesidad. Y esto de la epigenética y sobre todo las alteraciones en la metilación del ADN tiene una retroalimentación positiva con la obesidad. Alteraciones epigenéticas en la obesidad están asociadas al cáncer de mama, están mediadas por diferentes mecanismos, como son la inflamación crónica, que genera cambios epigenéticos en el tejido mamario, metilación aberrante de genes, ¿sí?, en personas con obesidad, silenciamiento de genes supresores de tumores y la obesidad inducida por la dieta provoca, esto se vio en estudios que provocan una hipometilación del gen del receptor de melanocortina que participa en la regulación del peso corporal. ¿Y qué es lo último que se pudo ver como predictor, como novedad? Sí, son los relojes epigenéticos. Y estos relojes epigenéticos o de metilación del ADN son modelos de inteligencia artificial que pueden predecir el envejecimiento biológico versus el envejecimiento cronológico. Y son marcas epigenéticas de metilación del ADN que relacionan la edad cronológica con los datos fenotípicos, ¿sí? Y esto comparan la edad cronológica con la edad epigenética. Y valores positivos de estos relojes epigenéticos nos dan un resultado llamado aceleración de la edad epigenética, y esto sí está relacionado con un mayor riesgo de cáncer de mama. ¿Y qué surge de estos relojes epigenéticos? Que la obesidad acelera el envejecimiento epigenético, que no es reversible a corto plazo tras una rápida pérdida de peso inducida, por ejemplo, con la cirugía bariátrica. Los patrones dietéticos asociados a la obesidad influyen en el metaboloma y esto también influye en la metilación del ADN. El índice de masa corporal y la obesidad se asocian con alteraciones en los niveles de metilación del ADN y la restricción calórica ralentizó este envejecimiento que puede ser calculado con estos relojes epigenéticos. La alimentación saludable tiene una asociación inversa con la aceleración de la edad epigenética. Todos estos resultados fueron resultados o efectos de las intervenciones que se fueron demostrando a través de varios estudios desde el año 2019. Entonces, a ver cómo voy para atrás. Bueno, tenía las conclusiones, no sé cómo por ir para atrás. ¿El rojo? Ahí. Bueno, lo que decíamos antes, ¿sí? Existe una relación recíproca entre obesidad y la metilación del ADN. Los patrones de metilación del ADN son prometedores, marcadores, predictivos del riesgo de cáncer de mama. Los relojes epigenéticos se desarrollaron utilizando datos de matrices de metilación de alto rendimiento para estimar la edad biológica, y la aceleración de la edad epigenética constituye un mayor riesgo para cáncer de mama. Otro punto importante que estuvo como motivación de varios trabajos fue el tejido adiposo, ¿sí? En la obesidad, la hiperplasia y la hipertrofia generan no solamente un impacto sistémico, sino también un impacto a nivel local, a nivel del tejido adiposo. Y este impacto sistémico estuvo dado por un aumento de los ácidos grasos libres, un aumento, una hiperglucemia, una hiperinsulinemia y un aumento de los estrógenos circulantes biodisponibles. Y a nivel local, la inflamación del tejido adiposo
se vio que aumenta los factores de crecimiento en el microambiente adiposo, del tejido adiposo, y un aumento también proestrogénico, ¿sí? Un aumento de la cantidad de estrógenos presentes en ese microambiente adiposo. Y una estructura que estuvo muy estudiada a nivel del tejido adiposo, todos sabemos que la mama está constituida también por tejido adiposo, fue las estructuras en forma de corona, ¿sí? La crown-like structure, son adipocitos disfuncionales que están rodeados de macrófagos activados. Estos macrófagos activados tratan de eliminar estos adipocitos disfuncionales, no logran hacerlo y lo que sucede a nivel del tejido adiposo es una inflamación y un microambiente proinflamatorio y proestrogénico. A mayor aumento del índice de masa corporal, hubo un aumento de estas estructuras y esto está asociado a un aumento del riesgo de cáncer de mama y se vio que también es un marcador pronóstico porque aumenta la distant recurrent free survival en estos casos. También lo que se vio es que esta inactividad, este aumento de la obesidad con intervención, ¿sí? Puede hacer que estos marcadores puedan modularse con una pérdida de peso del 10% o más. Estos, bueno, como para ir un poco más rápido, estos son los estudios que estuvieron asociados con esa pérdida de peso y una disminución en los cánceres asociados a la obesidad. También lo que se pudo ver y estudiar también es el efecto de los agonistas de los receptores GIP y GLP-1, incretinos miméticos. Este es un trabajo que incluyó más de 1.500.000 pacientes con diabetes tipo 2. A un grupo se le prescribió agonista GLP-1, a otro grupo no, ¿sí? Y lo que se vio es que en estos pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2, libres de cáncer, que habían recibido GLP-1, agonista GLP-1, habían disminuido el riesgo de cánceres relacionados con la obesidad, salvo en los casos de cáncer de mama y cáncer de tiroides. Por eso necesita más estudios en esta parte de cáncer de mama. Estos son trabajos que estuvieron relacionados a la tirzepatida y como intervención la pérdida de peso mayor del 10% atenúa los efectos de la obesidad en la oncogénesis. Datos observacionales podrían indicar que estos agonistas reducen el riesgo de la mayoría de los cánceres, pero se necesita un seguimiento más prolongado en relación al cáncer de mama. Y las preguntas clave serían básicamente el periodo óptimo, la duración y las dosis de estos agonistas. Como para apurar un poco, bueno, el tema de la actividad física, sabemos hoy que la actividad física no solamente es descenso de peso y el objetivo alcanzado, sino que esta actividad física, para que resulte en beneficios en la salud, necesita que los tres componentes básicos, el comportamiento, el ambiente y la biología, fisiología y genética, confluyan todos en un beneficio para el paciente. Y la complejidad del tratamiento de la obesidad no solamente está dado por cambios en el estilo de vida, en el comportamiento alimentario y en la actividad física, sino que es un complejo de muchos factores que determinan que esa actividad física tenga resultados. ¿Y cuál debería ser el enfoque? Maximizar la pérdida de peso, lograr una pérdida de peso significativa y sostenible, prevenir el aumento excesivo de peso y ya el enfoque tiene que ser hacia la adiposidad, hacia el exceso de adiposidad y no hacia el peso. La obesidad es una enfermedad, diversas causas o factores contribuyen a la obesidad. La pérdida de peso versus la composición corporal tendría que ser el motivo del enfoque. La masa corporal magra
es el diagnóstico o el enfoque particular que se tendría que tener en estos casos, y no se trata solo de la pérdida de peso, sino también el tratamiento de la obesidad como una interdisciplina. El peso corporal es solo un componente de la obesidad, la tenemos que asumir como una enfermedad crónica y tenemos que pensar en todos los factores que la acompañan e ir más allá del simple tratamiento del peso y abordar la obesidad. Y el ejercicio físico es de vital importancia. Hay que pensarlo desde una perspectiva centrada al paciente y eso variará de persona a persona. Gracias. Buenas tardes, gracias a ambas sociedades por la invitación y gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Pero bueno, como dijo Luciano, es un tema, por ser el último, no menos importante. Vamos a compartir la charla que dio Don Dison en una sesión en San Antonio en diciembre del año pasado. La sesión se llamó Sexo, Droga y Rock and Roll. Este médico es médico oncólogo especializado en mama y en tumores pélvicos, que a raíz de notar esta problemática en su consultorio se formó en sexualidad en el Memorial. Entonces, la presentación está dividida en 3 objetivos. La idea de Don Dison era caracterizar la incidencia, sobre todo la importancia de la salud sexual en los pacientes que han recibido un diagnóstico de cáncer de mama. A raíz de esto, describir la relación entre la intimidad y el coito desde la perspectiva femenina y desde la perspectiva masculina, y así poder describir qué podemos hacer nosotros como proveedores de salud para poder abordar los temas de los trastornos sexuales en nuestros pacientes con diagnóstico de cáncer. Entonces, la incidencia de problemas sexuales es bastante alta. Como ven, no necesariamente el cáncer tiene que ser diagnosticado en un órgano sexual para que aparezca el problema de la salud sexual en estos pacientes. Sí hay una variabilidad, y esto del 50 al 90% se cree que tiene más que ver con cómo uno formula la pregunta cuando se toma un tiempito en la consulta para abordar este tema. No es lo mismo decirle al paciente cómo andás con las relaciones que cómo estás viviendo tu intimidad, cómo la estás pasando con tu pareja. Entonces, la disfunción sexual es un asunto a largo plazo. Posiblemente uno lo detecte cuando ha hecho el diagnóstico, cuando el paciente está transitando el tratamiento, pero es evidente que esto atraviesa al paciente para el resto de su vida. Esto es una encuesta que es un poco antigua, pero que como tenía este N tan largo, Don Dison la puso en la presentación, y la verdad es que en el mundo hay más de 12 millones de sobrevivientes de cáncer, y en la evaluación fue muy interesante ver que la preocupación por el funcionamiento y la satisfacción sexual en los pacientes oncológicos ocupaba el 3er lugar como preocupación física más frecuente en todos ellos. Entonces, es posible que cuando digamos salud sexual todos pensemos algo diferente. No es solo relaciones sexuales. Por supuesto que está involucrada la intimidad, la sensualidad, la imagen corporal, cómo se percibe el paciente, más nuestras pacientes que después de una cirugía cambian el aspecto físico, cómo consiguen la excitación, el deseo, el clímax y sobre todo la satisfacción. Entonces, les voy a hacer una pregunta, a pesar de que conozco a varios en el auditorio y puedo presumir la respuesta, o intuir la respuesta, no presumir la respuesta. Esta la hizo el doctor en el auditorio también en San Antonio, y preguntó si tras un diagnóstico de cáncer la salud sexual se ve afectada de igual manera en hombres que en mujeres. La respuesta es falso. Así es como vemos la sexualidad en los hombres. Es un interruptor y está bien. Cuando están encendidos pueden conseguir la excitación y así avanzar en la relación, pero nosotras las mujeres podemos pensar en esto.
Nuestra sexualidad es un poco más compleja, es como una placa de PC, nos atraviesa también en la vida, no es solamente conseguir ese momento, sino en estas pacientes, sobre todo, cuando están atravesando un diagnóstico, incertidumbre, ansiedad, ver a qué se van a ver expuestas, pensar en la cirugía. La verdad es que todo esto puede verse interrumpido y dejar de funcionar y muchas veces en la consulta la pantalla queda en blanco. Entonces, para hablar un poquito de salud sexual femenina luego del cáncer de mama, podemos utilizar este modelo que él presentó también, que es un modelo propuesto por una ginecóloga. No está propuesto para pacientes oncológicas, pero un poco para entender la sexualidad femenina. Dice que todo empieza con la intimidad, conseguir así algún estímulo, ver cómo se percibe, conseguir algún estímulo que eventualmente le proponga un momento de excitación y allí aparezca el deseo, y con el deseo satisfecho este círculo puede propagarse. Como se ve en el círculo de la sexualidad femenina, no aparecen las relaciones sexuales como algo imprescindible. O sea, las mujeres pueden conseguir placer o satisfacción desde algunos otros, con otros eventos. Él dio un ejemplo en la charla que fue muy divertido, pero si la paciente llega exhausta después de un tratamiento y de estar trabajando y de estar con la familia y pensando en la cena y aparece su pareja y le propone yo ordeno, yo hago la cena y no sé, la mujer iba a conseguir satisfacción y iba a cerrar todo ese círculo sin tener relaciones sexuales esa noche. Entonces, esto es una encuesta también que hizo una ginecóloga de Texas para evaluar cuán importantes eran las mamas en el momento de las relaciones sexuales en las pacientes oncológicas. Antes de la cirugía, todas las pacientes tomaban a la mama como un órgano sexual importante, imprescindible en ese inicio del círculo, en la intimidad y para conseguir el estímulo. Y después de la cirugía, vean ahí, en la cirugía conservadora cae 10 puntos ese porcentaje de sensualidad específica en la mama. En la cirugía, en la mastectomía, cae a la mitad, y en la mastectomía con reconstrucción cae parecido a la cirugía conservadora. Eso es bueno, pero luego cuando evalúan la misma encuesta el placer o la sensación placentera versus displacentera en las pacientes operadas, se vio que en la tumorectomía baja el 50% el placer y tiene una sensación más bien neutra o displacentera, pero en la mastectomía radical con reconstrucción bajan hasta el 70%. Esto quiere decir que la mama reconstruida, a pesar de que hagamos esto, es una mama de apariencia natural, pero evidentemente el funcionamiento es muy difícil que consigamos un funcionamiento natural. Entonces, afecta a las pacientes claramente. Bueno, y para hablar de tratamiento, proponía distintos enfoques, propuso enfoques desde la salud vaginal y luego desde la salud sexual en general. La verdad es que la pregunta es si una salud vaginal asegura una buena salud sexual cuando estamos diciendo que las mujeres podemos tener otras cosas. Entonces, habló del síndrome genitourinario de la menopausia, los tratamientos que en menopausia y aplicados a pacientes oncológicas todos conocemos, siempre de primera línea los hidratantes vaginales, que hay que utilizarlos todos los días y se pueden aplicar 1 hora antes de las relaciones sexuales. DEA, que, bueno, no sé si conocen, pero salió hace poco este óvulo de prasterona y se está usando bastante, y hay un último estudio que asegura que no aumenta los niveles séricos de estrógeno usando esta DEA local. Y los estrógenos vaginales como tercera línea lo ponía él, que también ya sabemos que hay varios estudios, que fue bastante controversial, pero que el último metaanálisis que se hizo en 2024, en noviembre, previo a la presentación en diciembre, aclaró que no aumentaba el riesgo, la recurrencia de cáncer de mama ni la mortalidad por cáncer de mama el uso de los estrógenos locales. Bueno, tratamiento de la comodidad sexual.
De nuevo, los lubricantes a base de agua y a base de silicona, los más utilizados a base de agua y que tienen ácido hialurónico, andan muy bien. Hay estudios que demuestran que las pacientes que lo utilizaron tienen mayores calificaciones de placer en el sexo solitario y en el sexo en pareja. Hay estudios con aceites naturales. Él dijo que prefería los industriales, pero todo lo otro que se presentó, hay un estudio muy chiquito con el uso de aceite de oliva y bueno, hay muchas pacientes que usan aceite de coco, a veces recomendado por otros colegas. Y bueno, el otro tema que habló respecto de la salud vaginal era sobre la dispareunia, el dolor vestibular, que había que diferenciarlo del vaginismo. La verdad que las pacientes que presentan esto es un tema bastante difícil, no siempre hay que atribuírselo al diagnóstico de cáncer de mama, hay que abordarlo multidisciplinariamente, son pacientes que hay que revisar, hacer un buen examen físico, un buen examen ginecológico, indagar sobre un montón de otras cosas de la vida que pueden haber afectado esto. La lidocaína tópica tiene buena evidencia, son trabajos chicos, a pesar de que son randomizados, controlados, versus la solución salina, lidocaína acuosa al 4% en el vestíbulo. Las pacientes que se encontraron abstinentes al ingreso del estudio habían reanudado sus relaciones y en general tuvieron buenos resultados para la dispareunia vestibular. Para el vaginismo expuso esto y dijo, lamentablemente no hay mucha evidencia porque es difícil que las pacientes hagan el tratamiento. Y para el trastorno hipoactivo sexual, con medicación, que también aclaró que hay que hacerlo en equipo multidisciplinario, hay algunos medicamentos como el flibanserin que podría mejorar en pacientes. La evidencia siempre es en premenopausia, no hay evidencia en post. Es una medicación que aumenta la dopamina, inhibe la serotonina, tiene bastantes efectos adversos y podría ayudar a las pacientes oncológicas. Hay pocos trabajos, hay una experiencia en el memorial que él expuso, pero no hay mucha más evidencia. La bremelanotida, que se puede usar también en premenopausia, es una inyección subcutánea. El flibanserin es una medicación diaria. Yo hablé con los psiquiatras del equipo y con los sexólogos del hospital, no lo usan, no se consigue y es una medicación diaria. En cambio, la bremelanotida es una inyección subcutánea que se aplica 45 minutos antes de iniciar las relaciones, no hay evidencia, y después testosterona, bupropión, etc. Tampoco hay evidencia y no hay estudios. Entonces, cuando hablamos de intimidad y cuando hablamos de salud sexual, por lo menos tenemos que pensar en dos personas, que hay que involucrar a la pareja, que tenemos que en conjunto establecer los objetivos compartidos, abordar las expectativas y usar la comunicación para resolver conflictos. Otra vez, si pudiéramos tomarnos el tiempo para hablar con los pacientes, si pudiera alguna vez el paciente ser acompañado por su pareja, sería ideal, o eventualmente incorporar a alguien al equipo que tenga tiempo para esas consultas. Entonces, como conclusión, luego del cáncer, todos merecen una vida sexual, el adulto joven, el paciente mayor, el paciente en pareja, los pacientes sin pareja, las distintas comunidades, los pacientes con enfermedad avanzada o metastásica y también el oncólogo y el mastólogo. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias. Al final terminó hot la charla. ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Así cerramos rápido. Preguntita, ¿a quién? Allá. Sí. Sí, justo yo te iba a preguntar eso, el tema, si se habló algo sobre el chip de testosterona. ¿Estaría contraindicado o indicado? No hay evidencia con el chip de testosterona, pero también en pacientes sanas no hay no es clara la evidencia y hay más bien mucha controversia. No se sabe cuánto se absorbe, cuánto dura,
cuánto se aromatiza. Habló algo de la testosterona que no está aprobada, viste que ahí puse al final, no está aprobada en Estados Unidos. Hay cremas de testosterona al 1% que tampoco están aprobadas, que a veces las pacientes usan preparados magistrales. Pero bueno, no, respecto del chip no habló, pero no hay evidencia, así que... Algo dijo, perdón, de las pacientes que podría ser que había algunos trabajos aislados de testosterona en pacientes que están usando inhibidores de aromatasa y ahí podría pensarse en eso. Pero la verdad es que por ahora nada. Sí, hay pocas pacientes y se leyeron trabajos sobre el chip de testosterona asociado al letrozol, por el tema de la conversión periférica, ¿no? De los testosterona a estrógenos. Pero bueno, es difícil. Sí, doctor. No, Alejandro Ferro del Hospital Italiano Bahía Blanca. No, yo quería primero felicitar a los organizadores por poner estos espacios, porque en las consultas oncológicas hablamos de esto, de sexología, qué debo comer, qué no debo comer, y que el problema del linfedema es un problema cotidiano y nos pasamos hablando de esto. Lo que yo quería preguntar era sobre los estrógenos locales vaginales, porque en los prospectos dice que está contraindicado en pacientes de cáncer de mama. Por eso entonces entramos en conflicto entre los ginecólogos y nosotros, y el paciente no sabe qué hacer. Quería saber sobre eso. Es buena. Sí, eso dice el prospecto. También lo de las cremas vaginales no dice cuánto tiempo se puede aplicar, cómo aplicar. Él lo recomendó, mostró el último metaanálisis, hay trabajos que validan el tratamiento. Lo que es medio controversial es cuánto tiempo. Esa es otra pregunta que también surge. En la descripción, digamos, de los trabajos contemplan 12 semanas. Por ahí 12 semanas puede ser insuficiente para algunas pacientes, sobre todo las pacientes muy jóvenes con una menopausia inducida. Hay bibliografía que nos avala para hacer el tratamiento y creo que digamos, la indicación es buena. Por supuesto que siempre de inicio empezamos con los hidratantes, pero para algunas pacientes, sobre todo las jóvenes, suele ser insuficiente. No sé si respondí la pregunta. El tratamiento es un óvulo 3 veces por semana durante 3 semanas y luego espaciar un óvulo semanal hasta completar las 12 semanas. ¿Sí? De inicio se hace como un shock de tratamiento, 3 por semana y luego 1 por semana hasta las 12 semanas. Y ahí a veces tienen como un efecto retard y andan bien, mejora la mucosa y esperamos un tiempo, a veces hay que repetir el esquema. Es real que dicen en los prospectos que está contraindicado el cáncer mama porque es la generalidad del estrógeno, pero tanto el estriol y la estrona se absorben muy poco a nivel vaginal, pero nosotros si tenemos que tener una indicación precisa en esas vaginas que están muy debilitadas, muy atróficas, preferimos el promestriene, que ese no estaría contraindicado. Es un derivado, digo, del estrógeno, el promestriene. Sí, lo que pasa es que es más nuevo. Se absorbe mucho menos. Sí, se absorbe menos. Con respecto al mapeo, ¿cuál sería la indicación precisa en una paciente que vamos a operar? O sea, ¿sería lógico pensarlo en una paciente que va a recibir, que tiene más chance de hacerle una linfadenectomía, por ejemplo, una paciente por neoadjuvancia? Sí, en realidad es para tratar de conservar los nódulos del brazo posible y lógicamente se puede hacer en pacientes que van a neoadjuvancia, pero básicamente, y es importante en quienes se va a realizar un vaciamiento axilar, porque bueno, obviamente sabemos que en esas pacientes todavía tenemos más probabilidad de que desarrollen un linfedema. Dificultan muchísimo, alteran mucho los vasos. ¿En eso hay alguna contraindicación? No que yo haya, o por lo menos que la doctora lo haya narrado durante la charla. La verdad que no lo sabría. Porque todos vemos cómo hacer una linfadenectomía en una paciente de novo y hacerla post-neoadjuvante no es lo mismo. Sí, doctora. Eugenia Azar. No, respecto de eso, nosotros hicimos nuestra experiencia con ARM, con verde de indocianina,
que para lo que más te sirve es justamente para ver bien la anatomía ganglionar de la axila. En general, el ganglio proveniente de la axila está en el sector D de Krishna Club, que es debajo de la vena axilar por fuera del pedículo del dorsal. Entonces, de ser posible, salvo que veas un ganglio bien sospechoso, tratar de no meternos en ese sector, que es el sector que va a drenar el brazo. Cuando uno ve el mapeo, ve que hay algunos que directamente van a supraclavicular. Esas pacientes tienen muy poco riesgo de hacer un linfedema, aun cuando uno haga un vaciamiento completo, que ya casi nunca hacemos vaciamientos de 3 niveles, salvo que sea una axila muy comprometida. Pero básicamente sirve para eso, para identificar esos ganglios y, si es posible, tratar de respetarlos. Perfecto. Bueno, y la última pregunta acá al doctor. Sí. ¿Es lícito decirle a las pacientes, o sea, nosotros vamos a ver a la paciente ya con el diagnóstico de cáncer de mama, en pacientes obesas, sugerirle algún tipo de cirugía bariátrica como para mejorar un poco su porvenir? Bueno, lo que se ha visto en estos varios estudios, que bueno, los tuve que pasar un poco por arriba, es que la disminución de peso que se ve con cirugía bariátrica es mucho más que con estos agonistas de GLP-1, los bloqueos duales o triples, y obviamente que el beneficio que tienen las pacientes que han sido sometidas a cirugía bariátrica en cuanto a riesgo y pronóstico han sido muy beneficiosos si comparamos todas las intervenciones que podemos hacer en cuanto a obesidad. La cirugía bariátrica es una de las intervenciones que mejor han aportado en cuanto a disminución de riesgo y de evolución de su enfermedad. Bueno, por mi parte, gracias a todos. Y si alguien tiene alguna pregunta más, bueno, lo dejo a los coordinadores. Expositores, nos vemos mañana 8:30 mañana, sábado, los esperamos.